Olá, pessoal, boa tarde. Olá, Harry. Estamos aqui com o Harry Loboa. Hola, buenas tardes. Acá tenemos a Harry Loboa de Amazon y vamos a empezar hablando sobre el tema Transformando la Salud con la Nube. Muchas gracias por su presencia, Harry. Muchas gracias. Boa tarde. Muchas gracias al equipo de Health Innovation Forum por la invitación. Mi nombre es Harry Loboa y soy el líder de la vertical de salud para la TAM en Amazon Web Services. Next, please. Antes de ir con la agenda, permítanme contarles cómo nace nuestro camino de innovación. Amazon es posiblemente la empresa más centrada en el cliente del mundo. Nuestro fundador, Jeff Bezos, ha construido a Amazon sobre 3 grandes ideas y nos hemos aferrado a esas ideas durante los últimos 20 años. La primera es poner al cliente primero, inventar en nombre del cliente y tener paciencia con los resultados. En Amazon Web Services creemos que si nos mantenemos obsesionados con nuestros clientes, entendemos bien lo que hacen e innovamos en colaboración con ellos, el negocio se hará cargo de sí mismo. Next, please. Estoy en el tercer slide. Allí. Amazon Web Services surgió hace más de 15 años cuando Amazon.com decidió aprovechar la competencia que había adquirido en operación de centros de datos e infraestructura de TI. Y se embarcó en el proyecto de crear una empresa para poder proveer servicios de infraestructura en la nube. Allí nace AWS. Next. En la agenda que quiero cubrir hoy, me gustaría contarles de por qué hablamos de atención médica en la nube, cuál es el panorama de la atención médica hoy en día y cuáles son esos drivers que pueden impulsar a las organizaciones de salud que están pensando en una transformación digital. Hablaré también de algunos aspectos de los lineamientos internacionales que influyen en la llamada salud digital y sobre las tendencias globales del gasto en salud. Finalmente, me gustaría hablar sobre la misión que tenemos en salud, los pilares estratégicos que nos guían y algunos ejemplos de estos en todo el mundo. Next. La industria de la salud, a diferencia de otras industrias, es una industria más compleja, es una industria más regulada, que tiene unas necesidades únicas. Esta industria demanda principalmente mayor agilidad, mayor productividad del personal. Los modelos actuales de TI con centros de datos local carecen de esa agilidad, porque generalmente deben esperar por largos ciclos de compra, además que deben lidiar con la carga pesada de la administración y la optimización de esa infraestructura. Cuando lo que ellos quisieran o lo que ellos deberían hacer es mantenerse competitivos desarrollando herramientas digitales que puedan mejorar los resultados y la experiencia de los pacientes. Por otro lado, las organizaciones de salud involucradas en investigación o docencia requieren colaboración internacional y despliegue global. En este caso, la nube es un gran habilitador para hacer esa colaboración. Asimismo, vemos que hay una necesidad de mejorar la seguridad y la resiliencia operativa, ya que la disponibilidad de la historia clínica electrónica en todo momento es esencial para el buen funcionamiento de la operación y la protección de los datos de los pacientes. En esta llamada transformación digital, creemos que el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático van a permear toda la atención médica en los próximos 5 a 10 años. Así que para estar preparados para esta transformación, creemos que la nube es un gran facilitador. Y finalmente,
Sabemos que las organizaciones de salud tienen una enorme presión por reducir costos y gastan más del 75% de sus presupuestos de TI en el mantenimiento de sistemas internos. Nosotros tenemos modelos de costo total de propiedad, los cuales muestran que tener y operar centros de datos es mucho menos costo efectivo, ya que en la nube se pueden ahorrar hasta 90% de sus costos. Y de hecho se pueden centrar en la misión de mejorar resultados clínicos para sus pacientes. El Dr. John Halamka, presidente de Mayo Clinic Platform y ex CIO del Centro Médico de la Diaconisa Beth Israel en Boston, decía en su momento que las organizaciones de salud necesitan mejorar su propuesta de valor. Y eso es imposible hacerlo alojando hardware en las instalaciones locales. ¿Por qué? Porque hay imperativos de costo, calidad y seguridad para pasar en la nube. Next. Aquí tenemos algunos retos de la industria a nivel global. El caso del envejecimiento de la población, por ejemplo, se prevé que en Europa un tercio de la población con más de 60 años, se prevé que en Europa la población tenga más de 60 años para 2050. Y como saben, a mayor esperanza de vida también se produce una mayor comunidad. Por lo tanto, las personas viven con múltiples enfermedades durante más tiempo y esto podría suponer una mayor carga de costos a los sistemas de salud. También hay una falta de capacidad de personal clínico. De hecho, la OMS estima que habrá 14.5 millones de vacantes en la fuerza laboral global para 2030. También existe una creciente e inmensa cantidad de datos digitales de atención médica y se espera que para 2025 se generen 10 veces más el número de datos que se generaban en 2016. Adicionalmente, y de acuerdo con la OCDE, el 20% del gasto de atención médica en realidad no supone ningún valor para el paciente. Por eso todos los actores tenemos una necesidad crítica de mejorar la eficiencia en el gasto. Y finalmente, se estima que más del 93% de las organizaciones de salud han experimentado algún tipo de brecha de seguridad en los últimos 5 años. Entonces, la seguridad es primordial y la nube es capaz de abordar estas preocupaciones de seguridad. Siguiente. Desde el inicio de la pandemia hemos visto aumentos significativos en pacientes con enfermedades agudas, lo que ejerce aún más presión sobre una fuerza laboral que ya tiene síntomas de agotamiento o de burnout. A eso hay que agregarle la carga adicional de mantener a los profesionales de salud seguros y saludables. La pandemia nos mostró que lo importante de poder abrir rápidamente nuevos servicios, como telemedicina, entre otros, para apoyar a los pacientes de manera remota. Este es un ejemplo de la agilidad que hablé anteriormente. Otro de los retos para los pagadores y prestadores es poder escalar rápidamente para atender a más pacientes y mantener una gobernanza en un entorno tan cambiante como el actual. Esto significa que ellos puedan garantizar que los pacientes tienen una experiencia digital similar a la que ya nos estamos acostumbrando a utilizar en el día a día, donde tenemos todo al alcance de un botón. Siguiente. Un muy buen estudio de IDC que se realizó el año pasado, en 2020, muestra que se prevén algunos cambios estructurales en la industria de la salud. Esta es una encuesta que se llevó a cabo entre los directores ejecutivos de salud a nivel global y donde ellos contaban acerca de qué áreas pensaban que iban a cambiar de manera permanente a raíz de la pandemia COVID-19. Para ellos, los marcos de continuidad y recuperación ante desastres van a ser absolutamente esenciales. También creen que se va
que se van a poder proveer más servicios en línea y crearán más herramientas de autoservicio para aumentar el patient engagement, de manera que los pacientes puedan gestionar su propio cuidado. Asimismo, piensan que habrá la necesidad de diversificar la cadena de suministro y cambiar algunos modelos operativos para orientarse más a lo digital. La telemedicina, por ejemplo, es la mejor manera de formalizar el trabajo remoto, ya que dadas las circunstancias con la pandemia, esta es la manera más segura de dar seguimiento a los pacientes. En este estudio se menciona también que la inteligencia artificial y el machine learning serán los elementos centrales para la planificación de recuperación de desastres. Así que estos son algunos de los cambios que ponen presión sobre los prestadores y pagadores de atención médica en torno a utilizar la innovación y moverse a lo digital. Y no únicamente esto, también existen las organizaciones internacionales que dan recomendaciones a los organismos nacionales y estas recomendaciones repercuten en los prestadores y aseguradores locales. Siguiente. Una muestra de esto es que la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado la Estrategia Global sobre Salud Digital de 2020 a 2025. Y esto está respaldado por otros documentos, como la Guía de Inversión en Implementación Digital y la Clasificación de las Intervenciones en Salud Digital. Es importante comprender que estos requisitos también influyen en la forma en que se desarrollan las estrategias nacionales de salud y provee un lineamiento que va a ser adoptado rápidamente. Next. Estos que ven en pantalla son los 4 principios rectores en torno a la salud digital que provee la OMS. El primero es que el plan de acción de salud digital debe ser desarrollado por los países y debe ser propiedad de cada país. Las iniciativas de salud digital exitosas son parte de estrategias integradas. Esto no solo se trata de atención de salud, sino que también tiene un enfoque que incluye los determinantes sociales de la salud, como educación, vivienda, transporte. Es decir, que se considera también el entorno de las personas. Aquí se menciona que hay una necesidad de promover el uso apropiado de las tecnologías digitales, asegurándose que la tecnología correcta es aplicada para los grupos de pacientes correctos y que existe la necesidad de apoyar a los países menos desarrollados. ¿Por qué? Porque estos a menudo son los que tienen los mayores obstáculos para la adopción de las nuevas tecnologías digitales. Dentro de los 4 objetivos estratégicos definidos por la OMS, tenemos la promoción de la colaboración global en la transferencia avanzada de conocimiento, el avance de la implementación de estrategias nacionales de salud digital, el fortalecimiento de la gobernanza de salud digital en todos los niveles y la promoción de sistemas de salud centrados en las personas. Next. En contraste, aquí en este gráfico podemos ver dónde las organizaciones de salud están invirtiendo más dinero y cuáles son lo que nosotros llamamos los growth drivers. Para hacer este gráfico, nosotros tomamos el gasto en los diferentes mercados internacionales y lo comparamos contra las subcategorías de la OMS. Y lo que encontramos fue que en verde se refleja lo que vemos en nuestros clientes a lo largo de Latinoamérica. En el eje X se muestra el gasto total en billones de dólares, que llamamos Total Addressable Spend, versus la tasa de crecimiento de esas áreas en el eje Y. Vemos así entonces que las áreas de mayor gasto global en atención médica están en genómica, historia clínica electrónica. Sin embargo, también vemos que el gasto de gestión de salud poblacional, de almacenamiento de datos en salud, de telemedicina, junto con las imágenes diagnósticas, también son altos. Y finalmente, el área de mayor crecimiento es la de analítica de datos, ya sean datos clínicos o datos operacionales procesados por la inteligencia artificial y machine learning. Entonces, estas
áreas de recuadro verde son las áreas donde nosotros, AWS, consideramos que vamos a impulsar los próximos 3 años. Siguiente. Para atender a todos los stakeholders alrededor del paciente tenemos una misión, y es que nos gustaría ser habilitadores del acceso y la prestación de atención centrada en las personas, con el fin de ayudar a mejorar los resultados clínicos y operacionales a un costo menor. Y eso lo vamos a hacer a través de acelerar la digitalización y la utilización de los datos clínicos. Cuando hablamos de digitalización y utilización de los datos, nos referimos a que las organizaciones puedan pasar del papel a lo digital y migrar de la infraestructura local a la nube. ¿Por qué? Porque es allí, en la nube, donde se puede sacar provecho a esa información clínica y poder procesarla a escala. Nosotros creemos que con esto se va a poder mejorar la eficiencia clínica, la eficiencia operativa y se van a poder mejorar la experiencia digital de los pacientes. Next. Nosotros tenemos 4 pilares, hemos definido 4 pilares para cumplir esa misión en el cuidado de la salud. El primer pilar es aumentar la cantidad de datos clínicos almacenados en la nube. Como decía antes, es allí donde van a poder analizarlos y obtener información valiosa de ellos de manera ágil y escalable. Permítame darle un ejemplo. Uno de nuestros clientes, el Biobanco del Reino Unido, ellos tienen 500.000 voluntarios en su sistema que han donado muestras de todo tipo. Entre esas muestras que han donado está el genoma. AWS está trabajando con ellos para crear una plataforma de análisis de datos que esté basada en nube, y el investigador principal, el profesor Rory Collins, citaba que esta nueva plataforma va a democratizar el acceso y le ayudará a dar rienda suelta a la imaginación de las mejores mentes científicas del mundo para poder hacer descubrimientos en torno a mejorar la salud humana. El segundo pilar es que podamos ser accesibles a las organizaciones de salud de todos los tamaños. Para este segundo pilar puedo hacer referencia a la plataforma BioSense, que fue el primer programa nacional totalmente basado en la nube para la salud poblacional y que fue construido en 2009 por el CDC, los Centros para el Control de Enfermedades en los Estados Unidos. Este programa lo que hace es que proporciona a los funcionarios de salud pública los datos y herramientas que ellos necesitan para poder prepararse y coordinar las respuestas en casos de brotes. Con esto se hace rastreo de las enfermedades a medida que evolucionan. Y esto es algo que fue muy relevante para el tema de la pandemia. En el tercer pilar, nosotros queremos convertirnos en un socio confiable para los sistemas de salud y queremos apoyar las iniciativas a nivel global, regional y de país. Un ejemplo que les puedo dar es que AWS se asoció con el gobierno de la India para crear una plataforma de telemedicina. Esto con el fin de apoyar al sistema de salud y a la población. El sistema llamado Sanjeevani se implementó en su primera fase tan rápido como en 19 días y se cubrieron 4 estados inicialmente. Luego la solución se escaló a los 23 estados de la India y con esto ahora se tiene un alcance de más de 1.000 millones de personas que tienen acceso a atención virtual. Ese billón de personas representa más del 80% de la población de la India. En este momento se están realizando más de 6.000 consultas al día y hay más de 4.000 médicos involucrados. El objetivo de esta plataforma es poder llegar a las 100.000 consultas al día. El cuarto pilar es poder llevar todo Amazon a nuestros clientes, por lo que nosotros visionamos poder proveer lo mejor de AWS y Amazon.com. Con esto lo que esperamos es construir o crear servicios incluso para consumidores finales. Seguramente han escuchado de Amazon Care, de PillPack, de Amazon Halo, de Alexa, entre otros. Siguiente. Como mencionaba al principio, estamos innovando en nombre de nuestros clientes con soluciones y servicios específicos para salud. Varias de estas
soluciones que hayan nacido de ideas de nuestros clientes. Para darles un ejemplo, el 90% de lo que nosotros construimos viene de lo que los clientes nos dicen que es importante. Y el otro 10%, pues, son cosas que escuchamos de los clientes en las que probablemente es posible que no expresen exactamente lo que quieren, pero tratamos de leer entre líneas e inventamos el nombre de ellos. De este listado de soluciones, quiero darles un pequeño resumen en qué consiste cada una. Amazon Health Lake, por ejemplo, es una solución de inteligencia artificial que permite el almacenamiento de datos estandarizados. Y esos datos después van a poder ser transformados, analizados, y de ahí se extrae información, ya sea de datos estructurados o datos no estructurados, lo cual es una gran ventaja para los hospitales hoy en día. Al final, el objetivo es que de manera totalmente autogestionada se pueda traer o leer datos de los diferentes silos de información que se producen en los hospitales. La siguiente solución es Amazon Comprehend Medical, que es un servicio de procesamiento de lenguaje natural que utiliza Machine Learning. Con este servicio nosotros extraemos información médica relevante a partir de texto no estructurado. También se pueden recopilar datos clínicos de diferentes fuentes y esa información se puede vincular a terminologías médicas como ICD-10 o RxNorm. También se puede usar en diferentes aplicaciones o incluso en la historia clínica. La siguiente es Amazon Transcribe Medical, que es un servicio de reconocimiento de voz que está basado en Machine Learning y facilita las transcripciones de voz a texto a partir de consultas médicas entre médicos y pacientes. Fireworks es una herramienta de código abierto para que se puedan construir aplicaciones integrables con Fire. Para quienes no conocen, Fire es un estándar internacional que permite la interoperabilidad entre diferentes sistemas de salud, de tal manera que se puedan comunicar fácilmente. Y por último, AWS Service Workbench es otra solución de código abierto con acceso seguro y federado y sirve para configurar entornos de investigación clínica en la nube. Tan fácil como hacer un par de clics, se pueden crear sets de datos para investigación. Y esta es una herramienta que va a permitir democratizar y poder hacer uso de Machine Learning a alto nivel con los datos en la nube. Siguiente. El slide del Hospital Sirio-Libanés. Me gustaría compartirles el camino que ha recorrido el Hospital Sirio-Libanés para convertirse en uno de los primeros hospitales totalmente data-driven de América Latina utilizando la nube de AWS. El Hospital Sirio-Libanés es una institución de salud de referencia internacional que está localizada en Brasil y es un hospital reconocido por su responsabilidad social y su labor de docencia e investigación. Ellos cubren más de 60 especialidades y más de 120,000 pacientes son tratados allí anualmente. Es también catalogado como uno de los hospitales de excelencia en Brasil. ¿Y por qué? Porque han tenido un trabajo muy arduo relacionado en la mejora del ecosistema de salud pública. Nuestra relación con ellos se inició en 2018 cuando el hospital tenía muy poca madurez en el uso de la computación en la nube. Pero algo que debo destacar es que ellos, en cabeza de su ex CEO, el doctor Paulo Chap, siempre tuvieron la visión de convertirse en un hospital digital. Ellos tenían certeza sobre la necesidad de digitalizar la experiencia del paciente y utilizar analítica de datos avanzada. Sin embargo, tenían algunos desafíos propios, como que los datos de pacientes del EMR no estaban disponibles para la toma de decisiones clínicas. Y eso era porque la infraestructura no era suficientemente flexible para el de datos. En ese momento, AWS se asoció con el hospital y creó la base del lago de datos de pacientes
y además se invirtió en algunos proyectos innovadores en nube. Para el segundo año se creó un área de inteligencia de datos y para 2020 se conformó lo que llamamos el Cloud Center of Excellence. Este contaba con el soporte de nuestros equipos de servicios profesionales. Allí se formalizaron casos de uso como telemedicina, migración del EMR, entre otros. Este Cloud Center of Excellence habilita al hospital para el uso de analítica de datos, inteligencia artificial y para procesar data operacional, y clínica y de salud poblacional. En este 2021, el hospital está planeando migrar el 80% de su data center a la nube de AWS, al tiempo que ellos van madurando sus procesos de gobernanza de datos. Algunos de los beneficios que ellos han adquirido en este partnership es que en la actualidad el lago de datos aloja todos los datos del sistema de gestión del hospital. Y también se alojan los datos de cuentas médicas, los datos de paciente, y se mantiene una disponibilidad del 100% del tiempo, a diferencia de cuando tenían on-prem. También aceleraron el tiempo de desarrollo y el tiempo de entrega de proyectos digitales en aproximadamente 25 a 30%. Y pudieron reducir sus costos, ya que en la nube les permitió realizar pruebas de conceptos con pocos cientos de dólares. Siguiente. El siguiente slide, por favor, el del Hospital Italiano de Buenos Aires. El Hospital Italiano de Buenos Aires está ubicado en la ciudad del mismo nombre, en la Argentina, y cuentan con 785 camas. 200 de estas camas se destinan a cuidados críticos y tienen también 800 camas en atención domiciliaria. Tienen un equipo de trabajo alrededor de más de 3.400 médicos y más de 3.300 miembros en el staff de salud. Este hospital quería trabajar en diversas iniciativas de un programa que ellos tienen para inteligencia artificial. El programa investigar los posibles usos de la misma. Sin embargo, la infraestructura local se quedaba corta para suplir la alta demanda de recursos de TI que este tipo de aplicaciones exige. Entonces ellos trabajaron con nuestro partner, que se llama el Grupo MOST, en una solución en la nube que fuera escalable y les permitiera procesar hasta 320 terabytes de información de datos e imágenes diagnósticas que tenían. Algunas de las ventajas que lograron fue ahorros de costo de infraestructura superior al 90%. También pudieron acceder a un programa que tenemos de créditos para investigación en la nube y crearon un entorno de entrenamiento para redes neuronales. Ahora ellos pueden desarrollar proyectos de manera paralela y no secuencial y están ahorrando más del 70% en tiempos de desarrollo porque pueden aprovisionar más capacidad en mucho menos tiempo. Y para finalizar, el último slide con mis conclusiones. Siguiente slide, por favor. ¿Pueden mover al último slide? El de las conclusiones, por favor. Bueno, quiero dejarles 4 conclusiones. La primera es que la atención médica está bajo una enorme presión. Y moverse en la nube le va a permitir a estas organizaciones de salud ser más ágiles, mejorar los costos, escalar los servicios de TI e implementar globalmente en cuestión de minutos. La segunda conclusión es que la OMS tiene el mandato de promover la salud digital. Entonces, esta salud digital va a ser adoptada rápidamente por los países. Nosotros estamos creciendo para apoyar a las organizaciones de salud en esta transformación, tanto con capacidad técnica como con expertise en la materia. De hecho, tenemos equipos dedicados en toda Latinoamérica, en países como Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. Y nuestro objetivo es poder ayudar a estas organizaciones siendo habilitadores
del acceso y la prestación de estos servicios. ¿Cómo queremos ofrecer, mejorar los resultados a un menor costo, acelerando la digitalización y la utilización de estos datos clínicos? Así que los dejo con esas conclusiones. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muito obrigada, Harry Loboa. Incrível todo Muchas su contenido. gracias, Harry. Ese fue un contenido increíble. Muito obrigada pela sua presença, la transformación Harry, de la nube fue maravilloso. Muchas gracias por su presencia aquí hoy. Ha sido muy especial. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.